Mi padrastro me echó por ser una carga mientras mi hermanastro se reía y decía que me lo merecía. Años después, me ruegan que lo deje quedarse en mi apartamento porque está desempleado. Hola, estoy en una situación realmente extraña y difícil con mi familia y honestamente no sé si soy yo el que está equivocado aquí. Tengo la cabeza hecha un lío y solo necesito algunas opiniones externas porque la gente a mi alrededor me está haciendo sentir como si fuera una persona horrible. Ahora tengo 30 años y tengo una vida bastante buena que he construido para mí mismo. Tengo un trabajo estable en una ciudad de tamaño decente, un bonito apartamento de 2 habitaciones que puedo pagar por mi cuenta y estoy financieramente seguro. Trabajé muy duro para llegar a este punto. Mi hermanastro, llamémoslo Leo, tiene 32 años. Recientemente perdió su trabajo y su contrato de alquiler termina a fin de mes, así que necesita un lugar donde quedarse. Mi madre y mi padrastro Mark, quien es el padre de Leo, me llamaron la semana pasada y me preguntaron si Leo podía quedarse conmigo por unos meses hasta que se recuperara. Mi apartamento está en la ciudad donde es más probable que Leo encuentre trabajo en su campo y tengo una habitación libre que solo uso para almacenamiento y como una pequeña oficina en casa. En el papel, tiene sentido. Les dije que no, simplemente un rotundo no, y ahora mi mundo ha estallado. Me están llamando egoísta y cruel y diciendo que me aferro al pasado y que no soy un buen miembro de la familia. Creen que soy él y se aseguran de que lo sepa. Así que necesito explicar el pasado porque de eso se trata todo esto. Mi propio padre falleció de un ataque al corazón repentino cuando yo tenía 10 años. Fue un momento terrible. Unos 2 años después, mi mamá conoció a Mark. Era un tipo decente, viudo con su propio hijo, Leo, que era 2 años mayor que yo. Se casaron bastante rápido y de repente tuve un nuevo papá y un nuevo hermano, y todos vivíamos juntos en una casa nueva. Los primeros 2 años estuvieron bien, supongo que fue un gran ajuste. Mark nunca fue malo conmigo, pero siempre hubo una distancia. Yo era el hijo de mi mamá y Leo era el suyo. Me proveyó, se aseguró de que tuviera comida y un techo sobre mi cabeza, pero no había ninguna calidez real. Leo y yo éramos como cualquier par de hermanastros típicos. Mayormente nos ignorábamos y cuando interactuábamos, él usualmente solo era un hermano mayor molesto, burlándose de mi música o de los pósteres que tenía en mi pared. No era genial, pero no era una pesadilla. Las cosas empezaron a ponerse mal cuando yo tenía alrededor de 16 años. El negocio de construcción de Mark pasó por un momento realmente difícil y perdió mucho dinero. Él y mi mamá empezaron a pelear todo el tiempo, principalmente por dinero. Los escuchaba discutir a través de las paredes por la noche. Mark hablaba en voz alta diciendo cosas sobre lo ajustado que estaba todo, como tenía una boca extra que alimentar que ni siquiera era suya. Nunca me lo dijo a la cara, pero sabía que estaba hablando de mí. Traté de hacerme más pequeño. Dejé de pedir cualquier cosa a menos que fuera absolutamente necesario. Conseguí un trabajo a tiempo parcial en un supermercado para pagar mis propias cosas, como la factura del teléfono o salir con amigos, pero sentía que no importaba lo que hiciera, seguía siendo un problema. Leo empezó a darse cuenta y sus comentarios molestos se volvieron más crueles. Empezó a llamarme el aprovechado y hacía chistes sobre cuánto le estaba costando a su papá. Lo decía en voz baja cuando mi mamá no estaba cerca, pero lo suficientemente alto para que yo lo escuchara. El punto de quiebre llegó unos meses después de cumplir los 17. Fue una pelea estúpida que se salió de control. Necesitaba un par de zapatillas nuevas para el equipo de atletismo de mi escuela. Las que tenía estaban completamente desgastadas, con agujeros en las suelas. Había ahorrado algo de dinero de mi trabajo, pero me faltaban unos $20. Odiaba pedir, pero tenía una competencia próxima, así que le pregunté a mi mamá si podía ayudarme con el resto. Mark escuchó la conversación y simplemente perdió los estribos. Fue la peor pelea que había visto. Comenzó a gritar, no solo a mi mamá sino a mí. Estaba gritando que estaba harto y cansado de esto, que siempre era algo, que se estaba matando trabajando para mantener su negocio a flote mientras yo solo estaba drenando sus recursos. Dijo que yo casi era un adulto y que era hora de que aprendiera cómo era el mundo real. Mi mamá intentó defenderme, estaba llorando y diciéndole que yo solo era un niño, que trabajaba y hacía lo mejor que podía, pero él simplemente la arrolló. Gritó que había cumplido con su deber, que me había dado casa durante 5 años y que eso era suficiente. Me dijo que tenía una semana para empacar mis cosas y largarme. Simplemente me quedé paralizado. No podía creer que estuviera sucediendo. Miré a mi mamá, esperando que lo detuviera, que le dijera que estaba loco,
Pero ella solo se quedó allí sollozando. No dijo que estaba equivocado, no me dijo que podía quedarme, solo lloró y en ese momento supe que estaba solo. Fui a mi habitación y simplemente me derrumbé. Mi esposa me engañó con un técnico en computadoras y así me vengué. Mi esposa y yo nos casamos a la edad de 22 años. Éramos novios desde la secundaria, nos llevábamos súper bien y sentíamos que pertenecíamos el uno al otro. En el pasillo, nuestros padres y amigos también lo pensaban. No decía nada, solo dos cosas con las que luchaba eran la miré y tenía una sonrisa en la cara, una mirada de pura satisfacción. Luego dijo las palabras que nunca, jamás he olvidado. Me miró directamente a los ojos y dijo, sabes, te lo mereces un poco. Dijo que había sido una carga para su papá durante años y que ya era hora de que me fuera. Luego simplemente se rió y se fue. Ese momento rompió algo dentro de mí. Fue la crueldad de Leo, de la persona que se suponía que era mi hermano. Me vio en mi punto más bajo y aterrorizado, y eligió patearme mientras estaba caído y disfrutarlo. Me fui unos días después. Terminé quedándome en el sofá de la casa de mi mejor amigo. Sus padres fueron unos santos. Me dejaron quedarme el resto de mi último año de secundaria. Trabajé en mi trabajo del supermercado casi a tiempo completo. Fue tan difícil. Iba a la escuela y luego directamente al trabajo hasta las 10 de la noche. Luego regresaba a la casa de mi amigo para hacer la tarea. Estaba cansado todo el tiempo. Después de graduarme, conseguí un segundo trabajo limpiando oficinas por la noche. Ahorré cada centavo que pude. Fui a un colegio comunitario y luego me transferí a una universidad estatal, todo mientras trabajaba. Me tomó 6 años obtener mi título. Lo hice todo por mi cuenta. Mi mamá y yo nos reconectamos muy lentamente hace unos años. Me llamó de la nada llorando y disculpándose. Dijo que fue el mayor arrepentimiento de su vida y que estaba débil y asustada de que Mark también la dejara. Ahora tenemos una relación, pero es frágil. Hablo con ella por teléfono y la veo en vacaciones, pero siempre mantengo mi distancia de Mark. Soy cortés con él por el bien de mi mamá, pero eso es todo. He visto a Leo quizás un puñado de veces en reuniones familiares durante la última década. Solo intercambiamos saludos incómodos y luego nos quedamos en lados opuestos de la habitación. Nunca hemos hablado de lo que pasó. Así que volviendo a la llamada telefónica de la semana pasada, cuando me preguntaron si Leo podía quedarse conmigo, me quedé aturdido en silencio por un momento. Luego simplemente dije que no. Mi mamá preguntó por qué y dije que no me sentía cómodo con eso. Mark tomó el teléfono y su voz ya estaba molesta. Comenzó diciendo que Leo estaba en una situación difícil. Dijo que yo tenía una carrera exitosa y un gran apartamento para mí solo y que lo menos que podía hacer era ayudar a mi hermano por un tiempo. Fue entonces cuando empecé a enojarme. Le dije es tu hijo, no mi hermano. Le recordé que me echaron cuando era un adolescente sin dónde ir. La respuesta de Mark fue que estaba siendo dramático y que eso fue hace mucho tiempo. Dijo que estaba bajo mucho estrés en ese entonces y que quizás no lo manejó perfectamente, pero que yo había salido adelante, así que todo salió de la mejor manera, ¿verdad? No podía creer lo que estaba escuchando. Le dije que no fue que salió de la mejor manera. Le conté sobre trabajar en 2 trabajos, sobre estar tan cansado que me quedaba dormido en el autobús, sobre el miedo constante de no tener suficiente dinero para el alquiler o para la comida. Le dije que tuve éxito a pesar de lo que hicieron, no por eso. Luego mi mamá volvió al teléfono y estaba llorando. Me rogó que reconsiderara. Dijo que Leo era una persona diferente ahora, que era solo un niño estúpido y arrogante en ese entonces. Dijo que se siente mal por lo que pasó. Le pregunté, ¿alguna vez me ha dicho eso? ¿Alguna vez se ha disculpado? Y ella se quedó en silencio. Así que le dije, mamá, mientras yo estaba en mi habitación llorando porque tu esposo me estaba echando a la calle, Leo se quedó parado en la puerta y se rió de mí. Me dijo que me lo merecía por ser una carga. Nunca le había contado esa parte antes. Hubo un silencio total en el teléfono. Luego Mark tomó el teléfono de nuevo y sonaba furioso. Dijo que Leo nunca diría tal cosa, que lo estaba inventando para manipular, que yo era solo una persona amargada que guardaba rencor para castigarlos. Eso fue todo para mí. Empecé a gritar. Grité que no tenían derecho a pedirme nada, nunca. Grité que mi hogar es mi lugar seguro, el lugar que construí para mí después de que me quitaron mi primer hogar y que nunca, jamás, dejaría vivir en él a alguien que fue cruel conmigo de esa manera. Les dije que perdieran mi número y colgué el teléfono. Desde entonces, mi mamá me ha estado enviando mensajes de texto suplicantes.
Mi tía, la hermana de mi mamá, me llamó y dijo que mi mamá está destrozada y que quizás yo debería intentar ser la persona más madura por el bien de la paz en la familia. No me llamó directamente, pero la implicación estaba allí. Siento que me estoy volviendo loco. Me siento tan justificado en mi ira, pero la presión me está haciendo dudar de mí mismo. Lo que hicieron fue horrible, pero fue hace 13 años. Leo está en una mala situación. ¿Estoy siendo cruel e imperdonable por negarme a ayudarlo ahora? Actualización 1. Hola a todos. Antes que nada, muchas gracias por todos los comentarios y mensajes. He pasado horas leyéndolos y honestamente se me cayeron las lágrimas un par de veces. Me he sentido tan solo en esto durante tanto tiempo y el hecho de que tanta gente, completos extraños, me digan que mis sentimientos son válidos ha sido más útil de lo que pueden imaginar. El abrumador veredicto de no eres el culpable ha sido como un peso que se ha levantado de mis hombros. Me ha ayudado a mantenerme firme cuando estaba empezando a flaquear. Antes de entrar en lo nuevo, quería aclarar algunas cosas sobre las que mucha gente preguntaba en los comentarios y mensajes directos. Me doy cuenta de que omití algunos detalles importantes para que la primera publicación no fuera una novela, así que aquí hay un poco más de contexto que podría ayudar a explicar mejor la situación. Muchos de ustedes, con razón, preguntaron por qué Leo no puede simplemente quedarse con mi mamá y Mark. Debería haber explicado esto mejor. Unos años después de que me fui, el negocio de Mark nunca se recuperó completamente a lo que alguna vez fue. Terminaron vendiendo la vieja casa en la que todos vivíamos y se redujeron significativamente. Ahora viven en un pequeño condominio de retiro de 2 habitaciones en un suburbio que está a unos 90 minutos en coche de la ciudad. Su segundo dormitorio es la sala de manualidades de mi mamá y está lleno de sus cosas. Es muy pequeño y realmente no tienen el espacio físico para albergar a otro adulto durante meses. No hay sótano ni estudio, así que literalmente dormiría en un sofá de 2 plazas en su sala principal. Así que, aunque me están presionando para que lo aloje, ellos no están en posición de hacerlo ellos mismos, lo que sé que es parte de por qué están tan desesperados. Y solo para dar un poco de contexto sobre Leo y por qué el enfoque está tan centrado en mí, no ha sido un completo desastre toda su vida. Tuvo un trabajo bastante bueno durante los últimos años y vivía en un bonito apartamento que podía pagar. Su compañía pasó por una gran reestructuración hace un par de meses y todo su departamento fue eliminado, así que perdió su trabajo inesperadamente. La razón principal por la que están presionando para que se quede conmigo es puramente logística. Vivo en el corazón de la ciudad con fácil acceso al transporte público y todo lo demás. Sus mejores perspectivas laborales están aquí. Desde el condominio de mis padres en los suburbios, sería un viaje caro y difícil para él incluso ir a entrevistas. Mi apartamento es el camino de menor resistencia para él y todos lo saben. Con respecto a mi habitación libre, algunas personas se preguntaron si era solo un pequeño cuarto de trastos. Es un segundo dormitorio apropiado, tiene un armario, una ventana, todo. Lo uso como mi oficina en casa ya que trabajo desde casa un par de veces a la semana y tengo un escritorio y mi configuración de computadora allí. También tengo un bonito sofá cama con un nido que guardo para cuando un amigo o familiar, un familiar que realmente me agrada, me visita de fuera de la ciudad. Es una parte muy funcional e importante de mi apartamento, no solo un espacio vacío. Finalmente, la gente también preguntó dónde estaba mi otra familia cuando tenía 17 años. Esta es una pregunta dolorosa. Mi mamá y yo nos distanciamos de la familia de mi papá después de que mi mamá se casó, así que en ese momento no tenía a nadie de ese lado y, por lo que sé, no tenía abuelos vivos. Mi tía, la hermana de mi mamá, vivía en otro estado en ese momento. Mi mamá estaba tan avergonzada y apenada por toda la situación que les mintió a todos. Les dijo a mi tía y a otros parientes que me había peleado mucho con Mark y que había decidido mudarme con mi amigo para tener más libertad. Nadie sabía la verdad completa y fea de que me obligaron a salir sin un lugar a donde ir. Yo era un niño asustado y orgulloso y no quería que todos supieran que mi propia familia me había abandonado, así que simplemente seguí la historia. De acuerdo, espero que esto aclare algunas cosas. Ahora, sobre lo que ha sucedido desde que publiqué. Han pasado algunas cosas desde que publiqué. Como muchos de ustedes predijeron, la siguiente persona de la que supe fue el propio Leo. Al principio no llamó, me envió un mensaje de texto hace unos días. Fue realmente incómodo. Decía algo como, hola, oí que hablaste con mamá y papá, espero que podamos hablar. Lo ignoré durante todo un día. No tenía idea de qué decir. Una parte de mí quería simplemente bloquear su número,
otra parte sentía que necesitaba enfrentar esto. El apoyo que recibí aquí me hizo sentir un poco más fuerte, como si realmente pudiera tener esta conversación sin desmoronarme por completo. Así que simplemente le respondí, estoy libre para hablar después del trabajo mañana. Me llamó ayer por la noche. Fue una de las llamadas telefónicas más incómodas de toda mi vida. Comenzó con una estúpida charla trivial sobre el clima y luego simplemente saltó al grano. Dijo que había oído que tenía una habitación libre y que estaba en una situación realmente difícil y que sería de gran ayuda si pudiera quedarse conmigo por solo un par de meses. Lo dejé terminar y luego hubo un largo silencio. Finalmente dije, Leo, ¿en serio me estás llamando para pedirme un gran favor sin siquiera mencionar lo que pasó entre nosotros? Él se puso nervioso. Empezó a tartamudear diciendo que sí, que ya llegaba a eso. Dijo que nuestros padres le habían dicho que yo estaba molesto por algunas cosas de cuando éramos niños, algunas cosas, así lo llamó él. No dije nada, solo esperé. Luego tosió y soltó un suspiro y dijo, mira, hombre, lo siento, ¿vale? Era un adolescente tonto y de mal humor. Probablemente dije algunas cosas estúpidas. Todos estábamos pasando por mucho estrés en ese entonces con el negocio de mi papá. Esa fue su disculpa. Ni siquiera dijo por qué lo sentía. Parecía que solo estaba diciendo las palabras porque sus padres le dijeron que tenía que hacerlo. Sentí que la vieja ira empezaba a burbujear de nuevo, pero traté de mantener la calma. Respiré hondo y dije muy en voz baja, ¿qué cosas estúpidas dijiste, Leo? Estuvo en silencio por un segundo y luego dijo, no sé, hombre, no recuerdo exactamente, fue hace más de una década, probablemente solo estaba siendo un idiota. Mi compostura simplemente se quebró. No pude contenerme más. Le dije, oh, yo sí recuerdo exactamente. Estaba llorando. Estaba empacando mi vida en una maleta porque tu padre me estaba echando a la calle. Y tú te quedaste ahí y te reíste. Me dijiste que me lo merecía y que era una carga y que te alegraba que me fuera. Al escucharme decir las palabras en voz alta así, todo su tono cambió. Se puso a la defensiva. Dijo que no lo recordaba así para nada. Dijo que estaba siendo muy dramático y que él nunca habría dicho algo tan horrible. Me acusó de tergiversar las cosas y de hacerlo ver como una especie de monstruo y que solo estaba tratando de hacer lo correcto y disculparse para que pudiéramos seguir adelante, pero que yo claramente quería guardar rencor para siempre. Empezamos a gritarnos. Fue una pelea fea. Yo gritaba que era un mentiroso, que estaba tratando de manipularme sobre el peor día de mi vida. Él me gritaba de vuelta que yo era amargada y loca, que yo era quien estaba mal por echarle en cara el pasado cuando él solo estaba tratando de pedir ayuda. Le grité que era la misma persona cruel que era en aquel entonces y le dije que nunca más me contactara y le colgué. Por supuesto, mi teléfono sonó casi de inmediato. Era mi mamá. Leo la había llamado de inmediato, probablemente llorando por lo cruel que fui con él. Ella estaba histérica y me gritaba preguntándome cómo podía ser tan cruel con él cuando él estaba tratando de disculparse. Dijo que lo había herido profundamente, que él era solo un niño en ese entonces y yo lo estaba castigando como adulto. Dijo que no me había criado para ser tan odioso e imperdonable. Simplemente le dije que ella no me crió en absoluto después de los 17 años y le colgué también. No he hablado con ninguno de ellos desde entonces. Me siento fatal. Me siento agotado, enojado y triste a la vez. La pelea con Leo fue terrible y escuchar a mi mamá defenderlo y atacarme así simplemente reabrió todas las viejas heridas. Pero al mismo tiempo, sé que tuve razón al defenderme. Su disculpa fue una broma. No le importaba lo que hizo, solo le importaba conseguir mi habitación libre. Sus comentarios me ayudaron a ver eso y estoy muy agradecido. No sé qué pasará después, pero por ahora la respuesta sigue siendo no. Actualizaré de nuevo si sucede algo más. Gracias por escuchar. Actualización final. Hola de nuevo a todos, esta será probablemente mi última actualización sobre esta situación. El último mes ha sido una montaña rusa, pero creo que las cosas finalmente se han calmado y tengo una resolución. Después de la gran pelea con Leo y mi mamá, entré en un periodo de completo silencio. Bloqueé el número de Leo y silencié los mensajes de texto y las llamadas de mi mamá. Las notificaciones constantes me daban ansiedad. Necesitaba espacio para respirar y procesar todo lo que había sucedido. La validación de mi última publicación seguía siendo un gran consuelo y releía los comentarios cada vez que empezaba a dudar de mí mismo. Fue mi ancla en un mar muy tormentoso de culpa familiar. Luego,
Hace unas 2 semanas, recibí una llamada de mi tía, la hermana de mi mamá. La mencioné en mi primera publicación. Me había llamado antes y de alguna manera me había instado suavemente a ser la persona madura. Su tono era completamente diferente esta vez. No comenzó con ninguna charla sobre mantener la paz o perdonar y olvidar. Simplemente dijo, cariño, lo siento mucho. Me dijo que tuvo una larga conversación con mi mamá después de nuestra última pelea. Le había pedido a mi mamá que le contara desde el principio todo lo que sucedió cuando me fui / me echaron. Mi mamá finalmente le contó toda la historia, incluida la parte que yo le había contado por teléfono sobre lo que Leo me había dicho. Mi tía me dijo que estaba horrorizada. Dijo que le recriminó a mi mamá. Le preguntó a mi mamá cómo pudo pensar, ni por un segundo, que estaba bien pedirme que alojara a la misma persona que había sido tan cruel conmigo durante un evento tan traumático. Al parecer, le explicó a mi mamá en términos inequívocos lo profundamente que todos me habían fallado, no solo en ese entonces, sino ahora mismo al intentar obligarme a ignorar mi propio dolor por la conveniencia de Leo. Mi tía simplemente me escuchó. Hablé durante casi 1 hora. Le conté todo sobre lo asustado que estaba a los 17, lo duro que tuve que trabajar, lo solo que estaba, como las palabras de Leo se sintieron como la última puñalada. Lloré mucho y ella simplemente se quedó al teléfono y me dejó. Me dijo que mi enojo estaba justificado. Me dijo que tenía todo el derecho de proteger mi hogar y mi paz y que no era una mala persona. Fue la primera vez que alguien de mi familia validó realmente mi experiencia. Significó el mundo para mí. Unos días después de mi llamada con mi tía, recibí un correo electrónico. El asunto era solo mi nombre. Era de Leo. Casi lo elimino sin abrirlo, pero vi la primera línea en la vista previa, no estoy escribiendo para pedir nada. Tuve curiosidad, así que lo abrí. El correo electrónico era largo y era una verdadera disculpa. Era la disculpa que había necesitado escuchar durante 13 años. Escribió que después de nuestra pelea y después de ser regañado por nuestra tía, se vio obligado a pensar realmente en ese día. Dijo que al principio estaba enojado y sentía que lo estaba atacando, pero cuanto más lo pensaba, más le volvía el recuerdo real. Dijo que ahora sí lo recuerda. Me recuerda llorando en mi habitación. Recuerda estar parado en el umbral y recuerda haberlo dicho. Escribió que no podía explicar por qué lo hizo, aparte de decir que era un adolescente estúpido, inseguro y cruel. Dijo que había oído a su padre quejarse de la carga financiera durante tanto tiempo que había empezado a creerlo y a resentirme por ello. Dijo que estaba imitando la amargura de su padre y que desahogó sus propias frustraciones adolescentes conmigo porque era fácil. Dijo que verme tan molesto y asustado debería haberle provocado simpatía, pero en cambio, le hizo sentir poderoso en ese momento y que estaba profunda y verdaderamente avergonzado de ese hecho. Lo estoy copiando aquí palabra por palabra, no te merecías lo que te pasó. Eras un niño y eras nuestra familia. Lo que hizo mi papá estuvo mal. Lo que mi madrastra permitió que sucediera estuvo mal y lo que yo hice fue despreciable. No fue una cosa estúpida, fue una cosa cruel. Rompí tu confianza y aumenté tu dolor cuando estabas más vulnerable. No tengo derecho a pedir tu perdón y ciertamente no tengo derecho a pedirte un lugar donde quedarme. Entiendo ahora por qué dijiste que no. Yo también me diría que no. Estoy escribiendo esto solo para decir que lo siento. Siento lo que dije, siento cómo te hice sentir y lamento haber intentado negarlo cuando me confrontaste por primera vez. Leí el correo electrónico una y otra vez. No sentí una repentina oleada de perdón. No me sentí feliz. Principalmente me sentí tranquilo. La ira que había estado hirviendo dentro de mí durante tanto tiempo simplemente se disipó. Se había ido. Lo pensé durante unos días, luego le respondí. Le dije que creía que su disculpa era sincera y la aceptaba. Le dije que significaba algo que finalmente reconociera lo que había pasado. Luego le dije que mi respuesta sobre la habitación seguía siendo no. Le expliqué que aceptar su disculpa y querer que se recuperara era una cosa, pero vivir con él era otra. Le dije que mi hogar era mi santuario, el único lugar en el mundo donde me sentía completamente seguro. Le expliqué que su presencia allí sería un recordatorio constante del peor momento de mi vida y que destruiría mi paz mental. Había trabajado demasiado duro para construir esta vida para mí como para comprometer eso. Como un gesto final, le ofrecí una pequeña ayuda. Le dije que no lo alojaría, pero que tampoco quería verlo en la calle.
Así que le transferí 500 pesos a su cuenta bancaria y le dije que los usara para conseguir una habitación en un motel de estadía prolongada por una semana o dos mientras buscaba trabajo y una habitación para alquilar, y que era un regalo único, no un préstamo, y que era el límite absoluto de la ayuda que estaba dispuesto o podía dar. Él respondió unas horas después. Simplemente dijo, gracias. Lo entiendo. Mi mamá me llamó después de eso. Estaba muy tranquila. Se disculpó de nuevo, correctamente esta vez. Me dijo que entendía mi decisión y que no me presionaría más. Dijo que simplemente estaba contenta de que estuviéramos hablando. Nuestra relación todavía se siente frágil, pero ahora se siente más honesta. Todavía no hablo con Mark y no estoy seguro de cuándo o si estaré listo para eso. Así que así están las cosas. Leo no es mi problema a resolver, pero ya no siento la ira ardiente hacia él. Siento que finalmente he cerrado un capítulo muy doloroso de mi vida. Gracias a todos de nuevo por su apoyo. Fueron las voces que necesitaba escuchar para encontrar la mía.